A continuación invitamos a la coordinadora de la Oficina de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género, Carolina Villalba, a leer unas palabras alusivas a la fecha. Nos convoca un aniversario más de la Revolución de Mayo, un suceso que estudiamos en nuestra historia como la primera expresión del pueblo argentino que en 1810 ha manifestado su deseo de libertad. El 25 de mayo de 1810 no es una fecha más, pero la historia no se reduce al Cabildo y a la constitución de la primera Junta. La Revolución de Mayo es parte de un largo proceso en el que fue partícipe el pueblo, ese pueblo que luchó contra el dominio imperial de España durante siglos. Aquella expresión de anhelo de libertad que los hombres y mujeres de Mayo hicieron realidad se expresaba en un ardiente deseo desde antes de 1810. Ese es el ideal que rescatamos hoy para seguir construyendo entre todos nuestra historia nacional. Ese ideal libertario es el camino más difícil, pero es aquel que no podemos olvidar y menos ignorar, porque pensar y debatir sobre los sucesos del pasado nos permite cuestionar aspectos de la realidad actual. El recuerdo de este hecho histórico nos une hoy, pero además pretendemos que sea un símbolo para recordar a otros que lucharon por la patria y como homenaje a quienes lo hacen cotidianamente desde diferentes lugares. Esperamos que este espacio nos sirva para reflexionar acerca de nuestro propio papel como ciudadanos y sobre el significado de la verdadera libertad. Porque nos toca a nosotros, desde diversos lugares, retomar aquellos ideales, formular un nuevo significado de la palabra revolución. Un significado que abarque el derecho de cada argentino de participar, pensar, enseñar y protagonizar las luchas por la liberación política, económica, cultural y social. Para ello debemos acudir a la educación y a la cultura como instrumentos idóneos y eficaces, motorizadores del cambio. El cambio consiste en hacer de los ciudadanos seres pensantes, críticos y protagonistas. Debemos reafirmar en la sociedad argentina los valores rectores que deben guiar nuestras conductas y que no son otros que la unión y la solidaridad, pudiendo de esta manera superar el individualismo absoluto que lesiona la dignidad de hombres y mujeres y conspira contra el ideario de nación que debemos poseer como ciudadanos, debidamente unidos a la luz de una común identidad de destino y país. Aunque ya lo sepamos, es bueno volver a señalar que despojar a los pueblos de las claves de su historia es condenarlos a un futuro trivial y decadente. A partir de saber quiénes somos, cuál es nuestro legado cultural, nuestra memoria colectiva, podremos ir en búsqueda de nuestro destino como pueblo. Invitamos ahora la palabra del señor Intendente Municipal, doctor Marcelo Alejandro Scanzi, para que nos dejes también en este día tan significativo a los argentinos y a los hijos de este Carmen de Areco su palabra. Bueno, muy buenos días. Bueno, lamentablemente no le puedo dar el frente a todos. Me gustaría poder mirarlos a todos a la cara, pero bueno, esta costumbre que tenemos de reunirnos junto al mástil hace que, bueno, la formación sea esta. Pero bueno, quiero que todos escuchen y que todos reciban de parte de este intendente el saludo especial en este día tan importante para los argentinos, como es recordar aquel hecho histórico de la Revolución de Mayo, aquel hecho histórico que nos empieza a dar, que comienza a ser visible el nacimiento de nuestra patria. Así que es muy importante que hoy, en un día como este, todos estén aquí. La verdad que da mucha alegría ver la cantidad de gente que está aquí en este momento, no es muy común, aprovechando este hermoso día que nos trae la naturaleza, que nos concede Dios. Quiero en primer lugar agradecer al coro municipal y a los chicos de Rincón de Luz. Es realmente muy emotivo ver cómo desde chiquitos ya entran a internalizar lo que es la solidaridad, el comprender al otro. Y bueno, en ese sentido de comprender al otro, de interpretar al otro, también poder comunicarnos con el otro, con aquellos que no tienen desarrollada quizás sus capacidades como para poder cantar o para poder escuchar. Pero bueno, los desde chiquitos ya trabajando sobre esto de la solidaridad en cada uno de los establecimientos educativos. Felicito a todos los docentes que están hoy acá y aprovecho esta oportunidad para acompañarlos en sus reclamos, en sus justos reclamos, a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sigan luchando por los derechos, que es muy importante no bajar los brazos. Hoy estamos recordando un hecho que justamente dice eso, no bajemos los brazos. Un hecho revolucionario, el no someternos, el seguir luchando por nuestros intereses. En aquel momento, bastante más definido, digamos, con un objetivo muy claro que era liberarnos de la dependencia española en este caso. Hoy
también es luchar todos los días por el engrandecimiento de nuestra nación. Y si realmente creemos que la educación es fundamental, tenemos que demostrarlo todos los días y con todos los hechos, cada vez que podemos, en cada lugar en que tenemos. Y hoy entonces es nuestro respaldo para todos ellos. Para todos los abanderados, el orgullo de portar la bandera argentina. Nunca pierdan eso. Hoy no están acá en un acto formal solamente. Estamos diciendo que somos argentinos, que queremos serlo y tenemos que tener el pecho bien inflado, no solamente cuando es el Mundial, que por supuesto vamos a estar todos juntos luchando, pero también acá en estos actos donde recordamos a los grandes próceres. Quiero aprovechar esta oportunidad, donde hay mucha concurrencia, donde están los medios, para invitarlos a todos y a todas a el día 14 de junio, que vamos a estar aquí cumpliendo con un sueño particular y creo que de muchos, de terminar o de emplazar en nuestra querida plaza el monumento a Mariano Moreno, uno de los grandes, para mí, próceres de la revolución y de la patria, que Carmen de Areco no tenía, si bien tiene la calle que lleva su nombre y que está justo frente a nuestro municipio, no tenía su busto, no tenía su monumento, así que con un artista local, confiando nuevamente en los nuestros, vamos a implantar aquí el monumento y va a haber una charla con un historiador muy conocido, Felipe Piña, que nos va a hablar sobre la historia, la vida de este prócer tan importante. También decirles que es importante que nos unamos. Recién el padre hablaba muy bien de tratar de buscar la unidad y de buscar consensos. Ayer estaba mirando la televisión, quizá alguno lo vio también, y se hacía alguna mención a otro gran prócer como fue Belgrano, y a lo que decía Belgrano hace 208 años, cuando él tenía 40 años, él decía, como era además de abogado, era economista, él decía de la importancia de la libertad de los países, no solo la libertad de tener las fronteras custodiadas, sino la libertad económica. Y entonces decía hace 208 años que los gobiernos tienen que tratar de mantener la independencia, y esa independencia muchas veces está justamente a través de la economía. Ejemplo, él lo dijo con sus palabras, no endeudarse, no generar deudas hacia nuestra patria, pues nos ponemos en esclavos de alguna manera de las potencias extranjeras. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos que no podemos entender la sencillez de las palabras de hace 208 años? Él privilegiaba que el comercio con las otras potencias no sea de las materias primas, sino que sea, y que busquemos siempre el producto elaborado, porque eso genera puestos de trabajo, porque eso genera un equilibrio favorable en la relación de la balanza comercial. Y si bien hablamos de comercio, es hablar de libertad en definitiva, es hablar de poder decidir cada presidente de la nación argentina que fue elegido con nuestro pueblo, que pueda elegir con libertad hacia dónde quiere ir. Pero hay que ser inteligente y hay que tomar las medidas que sean necesarias. Para ser inteligente es muy importante la educación. Así que en estos días que recordamos el pasado, también miremos un poco el presente y con el espíritu que hay que tener para sentarse a una mesa de diálogo. Hoy necesitamos con urgencia una mesa de diálogo nacional, pero esa mesa de diálogo nacional tiene que cada uno de sus integrantes sentarse con el corazón abierto primero. Tiene que tener empatía en el otro, no tiene que representar solo un interés, que muchas veces es el interés acalorado del poder económico. Tiene que representar los intereses de todos los argentinos, incluido, por supuesto, y privilegiando, como dijo el padre, a los más humildes, pensando en ellos, que estén adentro de nuestra nación argentina, no que estén padeciendo los errores de otros gobiernos o de otras personas. Hay que sentarse con un espíritu solidario, con amor al otro, con empatía por el otro, con inteligencia, por supuesto. No se puede negociar, no se puede plantear ninguna disputa, ningún acuerdo si no hay un sano equilibrio entre la acumulación de conocimientos y el equilibrio que hay que tener. No solamente es acumular conocimiento, es también tener un equilibrio sano con las relaciones sociales. Y por supuesto, el último, quizás el más importante, hay que tener humildad. Humildad de reconocer que el otro puede tener razón también. El otro puede tener muchas cosas importantes para aportar. Todas estas cosas que ya las sabemos porque nos dijeron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ni hablar de nuestros próceres, tenemos que aplicarlo.
Y en ese desafío que tenemos hoy por delante, la crisis puede ser un momento importante para salir adelante, para crecer, para hacer de este mal momento algo importante para el pueblo, sea quien sea el gobierno que esté. Peleemos por una Argentina mejor, por esa Argentina que muchos argentinos quisieron y que acá también queremos, que prospere a través del trabajo, de la educación, del progreso, de la solidaridad y no de la especulación. Feliz día, ojalá que este sea un día de quiebre y donde la Argentina, después de recordar la Revolución de Mayo, de aquellos luchadores, salgamos todos con un espíritu constructivo a hacer la Argentina del futuro, porque nuestros hijos sobre todo, y también nuestros antepasados se lo merecen. ¡Feliz día! De esta manera hemos dado por culminado el acto protocolar. Se viene ahora sí la parte recreativa, representada por la EP número 6, cuya directora Marcela Flaherty, con alumnos de quinto años de las materias sociales y prácticas del lenguaje de las docentes Fernanda Rossi y Laura Castellán, contarán lo trabajado en la clase de la novena en cuanto a el cuento del amor en mayo. Muy buenos días a todos los presentes. Les queremos contar que en esta oportunidad trabajamos con el cuento Un cuento de amor en mayo, una novela, de la autora Silvia Schuher, una reconocida escritora que visitó nuestra ciudad en el año 2009 precisamente. Bueno, con los chicos, a través de esta novela, de la lectura de la novela, trabajamos las áreas de prácticas de lenguajes y ciencias sociales y además de lo narrativo de la novela, pudimos conocer características sociales, políticas y económicas de aquel entonces. Y ahora trajimos para presentarles un resumen de la novela usando como soporte distintos dibujos que realizamos en clase. Clara Inés era una niña de 11 años, hija de un comerciante criollo llamado José Orihuela y de una dama alta sociedad llamada Carmen Ordóñez. Clara Inés tenía una criada llamada Tobiana. A ella le gustaba pintar, dibujar y correr, aunque se enredaba con su nagua. También le agradaba vestirse de varón y lo decía. Lo que a la niña no le gustaba era bordar, tocar el piano y recibir educación sobre buenos modales. Aparece Chicombú a la casa de los Orihuela. Había llegado un pintor llamado Miguel Soria, cuyo apodo era Chicombú. Chicombú venía a la casa de los Orihuela a realizar un retrato de Clara Inés que había pedido a doña Carmen para que a la niña comenzaran a conocerla. El cuadro se envolvería en las tortillas, de esa manera pronto aparecían los pretendientes y la boda. Chicombú tenía la madre fallecida y el padre preso en el cabildo. Su madre realizaba caricaturas que habían resultado ofensivas porque venían de un esclavo negro, que además habían hecho enojar a personalidades importantes, como Sobremonte y Cisneros, a los que dibujaba con cara de virrey y cuerpo de gallina. El regreso de José Orihuela. El carácter y la personalidad de Clara Inés habían cambiado desde que estaba Chicombú. Tanto Clara Inés como Chicombú aprovecharon cuando Carmen dormía para dirigirse al escritorio, a mirar libros con mapas y planear aventuras. También se entretenían mirando a las lavaderas, los funcionarios soñolientos del cabildo y las carretas que iban al puerto. Uno de esos días otoñales de mayo de 1810, don José envió una carta en la que se anunciaba su regreso y contaba algunas novedades. En España el rey ya no era el rey. Y si el rey ya no era el rey, tampoco había virrey. Algo estaba ocurrido en Buenos Aires. Los criollos podrían gobernarse y comerciar con todo el mundo. Doña Carmen exigía el retrato que aún no estaba realizado. Un pintor en problemas. Chicombú debió confesar que el pintor era su padre. Él solamente podía dibujar personajes imaginarios. A Clara Inés se le ocurrió un plan. Irían hasta el cabildo y pasarían por las rejas de las ventanas
los papeles para que el padre de Chicombú realizara el retrato. Conversaciones nocturnas. El regreso de José Orihuela se había adelantado y durante esa noche hubo mucho ruido en la casa de Clara. Se escuchaban conversaciones, puertas que se abrían y se cerraban, movimientos en la cocina, los pasos de Tobiana. Tumulto de vecinos. Clara Inés se levantó temprano, salió apresurada, lo vio a Chicombú y comenzó a caminar hacia él. Se encontraron con un gran amontonamiento de vecinos que ocupaban la plaza mayor y gritaban frente al cabildo, golpeando con los palos las rejas, pidiendo ver los familiares detenidos. Hasta que apareció un guardiacárcel y les explicó que debían retirarse. Los presos habían sido llevados a Luján y a la isla Martín García debido a que vecinos respetables estaban diciendo asuntos de gobierno y por eso los habían trasladado. El carruaje de los Thompson. Clara volvía a su casa pensando en que la mandarían a un convento para que las monjas se encargaran de su educación. Más bordado, más oraciones, más canciones, mejores modales. También en que alejarían a Chicombú de su vida. En un momento, un negro bien vestido y viejo los detiene a Clara y a Chicombú para dirigirlos al carruaje de los Thompson. Cuando los jóvenes iban hacia el carruaje, Chicombú pensó en que luego de lo ocurrido la encerrarían como un delincuente a pedido de los padres de Clara. Por ese motivo echó a correr. Cuando el cochero, Mariquita y Clara se dieron cuenta, fueron tras él. En un momento el muchacho cayó entre las piedras y fueron a rescatarlo. Emprendieron el regreso a la ciudad y Mariquita manifestó que era un día muy importante, que probablemente habría un nuevo gobierno. El cuento de la tía. Mariquita le cuenta a los niños una vieja historia que el padre le contaba a ella, que se trataba de un rey poderoso y gruñón que ordenó reunir a los mejores artistas del mundo para que se mudaran a su palacio. Pero sucedió que no encontraban a alguien que se destacara en la pintura, pues cuando el rey se enteró que había un niño al pie de una montaña que realizaba perfecta pintura, mandó a que lo capturaran. El pintor extrañaba tanto los colores del lugar en el que había crecido que los frescos que realizaba en el palacio le salían grises. La princesa, para ayudarlo, le pidió al pintor que le dibujara una flor y le salió perfecta. Hipnotizando por su propia obra, el artista dio un salto y fue en dirección a su casa. Durante la marcha descubrió la flor que buscaba y la cortó para su Alteza. La princesa acusó al pintor con su padre y el rey ordenó que lo metieran preso. Finalmente el pintor salvó a la reina, al rey y la princesa y los sirvientes, ayudándolo a escapar de un ejército que se aproximaba. Ser libre. Mariquita terminó de contar la historia y a punto de llegar a su residencia con los dos jóvenes, vio a Carmen, la madre de Clara, llamando a su puerta, de manera desesperada. Entonces decidió que ella bajaría a su casa y Clara con Chicombú esperarían a la vuelta de su casa, hasta que ella misma volvería a buscarlo. Cuando Carmen se encontró con Mariquita, le contó que andaba buscando a su hija desaparecida, que le había sucedido eso por haber realizado un trato con un negro mulato
que no se podía confiar en huérfanos. Como a Mariquita le había sucedido lo mismo que a su sobrina, la defendió a Clara Inés y le pidió a Carmen que se retirara. Mariquita salió desde su hogar para reencontrarse con los dos jóvenes, pero no quedaron ni el rastro, solo un dibujo que contenía un paisaje de dos figuras pequeñas de espalda, corriendo hacia el horizonte. Entonces se imaginó que serían Clara y el pintor y les deseó mucha suerte.